¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me saco el barbijo, pero ustedes ya saben que nos seguimos cuidando. Hoy es 11 de septiembre, Día del Maestro. ¿Escucharon bien? Día del Maestro. La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires señala que el 84,74% de los que llegan a cargos directivos en la provincia de Buenos Aires son mujeres. Y seguimos diciendo el Día del Maestro. Bueno, podríamos dar un paso y decir, hoy es el Día de las Maestras y los Maestros. Será un día de festejo, será un día de reclamo. ¿Qué recorrido sinuoso, a veces de marchas y contramarchas, han hecho los docentes a lo largo de la historia en lo que se relaciona con la conquista de sus derechos, con el lugar que ocuparon en la sociedad? Los dejo con el tema Profesor y Profesora de Manuel Rodríguez y enseguida comenzamos. Usaba su sombra como pizarra y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. Y los niños de los barrios los amaban porque daban en la calle su lección. Y las piedras eran abacos y mapas y su sombra siempre era el pizarrón. Y su sombra siempre era el pizarrón. Después sepan que el maestro y la maestra seguirán por el camino bajo el sol, mientras la tarde alarga en la floresta aquellas sombras que usarán de pizarrón. Aquellas sombras que usarán de pizarrón. Aquellas sombras que usarán de pizarrón. Bueno, aquí estamos, le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas, nuestra invitada presencial, Ana Pereira. Bienvenida, Ana. Muchas y gracias. Juntas, ¿qué te parece? Le vamos a dar la bienvenida también a Adriana Puigros. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Nieto, un gusto estar con vos. Bueno, un gusto para mí también estar con ustedes en este día, que es el Día de las Maestras y los Maestros. Ya se ha instalado bastante el Día de las Infancias, así que bien podríamos ahora poner energía en el Día de las Maestras y los Maestros. La primera pregunta que quisiera hacerte, Adriana, es si vos tuvieras que elegir 3 o 4 momentos históricos que fueron decisivos en el camino de la docencia, ¿cuáles elegirías? Bueno, el primero, sin lugar a dudas, es la fundación de la Escuela Normal de Paraná. Uh-huh. ¿Sí? En 1879, cuando Sarmiento la funda, es realmente un momento totalmente decisivo porque podríamos llamarla la madre del magisterio argentino, ¿no? De nuevo decimos el magisterio, casi habría que decir la magisterio. Claro. Pero realmente en el momento en que se funda la escuela hay muchos hombres formándose, muchos, que fueron además grandes pedagogos, grandes intelectuales, como por ejemplo Mercante, Víctor Mercante, como por ejemplo Carlos Vergara y otros, ¿no? Incluso que fueron cabezas de corrientes distintas. Ahora, ellos a su vez, digamos, trabajaron en escuelas normales de todo el país, pero hay que acordarse que Sarmiento trajo a las maestras norteamericanas y sí, eso fue algo maravilloso, ¿no? Este libro que está circulando en este momento, que es esa investigación tan rigurosa que hizo Laura Ramos, Las Señoritas, súper recomendable, casi te diría, tendría que ser bibliografía en los institutos de formación docente. ¿Lo pudiste hojear, Ana?
Sí, por supuesto, es un libro maravilloso y además te voy a decir que es, creo que la salvo que me equivoque, a uno se le puede perder algo, pero es la primer historia hecha libro, sí, Sí. porque hay algunos apuntes, hay algún libro, digamos que toma crónicas de varias maestras, pero este libro creo que es la primera vez que toma el conjunto Sí. de ese acontecimiento, ¿sí? El hecho de que vengan maestras, bueno, en general de Massachusetts, pero de algunos otros lugares de Estados Unidos, Sí. y que eran algunas madres con hijos chiquitos, mujeres solteras, que iban a la aventura, ¿no? Tal cual. ¿Sabés qué? A la Adriana aventura le estaba preguntando a Ana si había tenido oportunidad de hojearlo. Ese no lo hojeé, no lo conozco. Te va a encantar. Acepto desde ya contenta la recomendación. Sí, porque también es muy impactante esas señoritas que llegaron, eran un modelo de mujer muy audaz. Vos imaginate que viajaron más de un mes en barcos, en condiciones relativas, para llegar a un país donde tenían que trasladarse en diligencia, la fiebre amarilla, la complejidad política de las provincias. Realmente es fascinante leerlo. Adriana, lo que te voy a pedir es que si querés menciones otro momento, pero casi el título nomás, así vamos pasando a otros temas. Bueno, yo creo que otro momento es el peronismo. Ajá. En donde hay, digamos, un avance de la figura de la educadora o el educador o el maestro, el docente, es decir, como un misionero, y ya ahí se lo empieza a ver como alguien que tiene una profesión y un trabajo. Y después el año 1973, cuando se funda la CETERA, que es cuando la docencia se asume como trabajadora, ¿no? Sí, es cuando ya el docente se asume como trabajador. Qué momentos importantes, ¿no? Después vamos a retomar lo que significa, bueno, que se haya conformado la CETERA, que los docentes estén agremiados, sindicalizados. Ahora, Ana, si vos pensaras, por ejemplo, ¿qué se esperaba de un maestro en otros momentos históricos y qué pensás que deberíamos esperar ahora o qué se necesita de los maestros ahora? Bueno, en ese momento fundacional que recién mencionábamos con las normalistas recién llegadas y los normalistas recién llegados, por supuesto, la expectativa era la conformación de la conciencia nacional, de la identidad nacional, claro, la imposición de un modelo civilizatorio muy ligado a una valoración de la cultura occidental y a imponer eso por sobre la diversidad cultural autóctona, claro, y sobre la cultura local, muy ligado a un proyecto de construcción de un país, de una identidad nacional. Debido a todas esas corrientes migratorias. Por ¿no? supuesto, en la visión sarmientina la sociedad estaba conformada por 3 sectores: una población nativa no integrada, que no se integró y que finalmente quedó, prácticamente exterminada, una población de pobreza urbana, de los gauchos, de pobreza rural, ligada a sectores populares urbanos, y el proyecto civilizatorio encarnado por los sectores formados, cultos urbanos, y esos eran los que personificaban el modelo de la educación, ¿verdad? Entonces esa era la mayor expectativa. Claro. Y algo de eso, de la conformación de un proyecto común, todavía nos debemos hoy en una situación muy diferente a la de entonces, ¿no? Así es. Después vamos a retomar, pero vos mencionaste a los gauchos, bueno, también estaba todo ese sector
al que Sarmiento llamaba barbarie, ¿no? Por supuesto. Ahora, decíamos al comienzo del programa marchas y contramarchas, lo cual bastante desgastante siempre es, y nosotros queríamos detenernos en el año 1923, cuando aparece este contrato para los docentes que, bueno, ustedes dirán después si representa o no un retroceso. Consejo Nacional de Educación, Contrato de Maestras. Año 1923. Este es un acuerdo entre la señorita maestra y el Consejo de Educación y de la escuela por el cual la señorita acuerda impartir clases por un período de 8 meses a partir de 1923. La señorita acuerda: 1. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. 2. No andar en compañía de hombres. 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. 4. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. 7. No beber cerveza, vino ni otras bebidas espirituosas. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra bebiendo. 8. No viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. 9. No vestir ropas de colores brillantes. 10. No teñirse el pelo. 11. Usar al menos 2 enaguas. 12. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. 13. Mantener limpia el aula. A. Barrer el suelo del aula al menos una vez al día. B. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón. C. Encender el fuego a las 7, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. D. Limpiar la pizarra una vez al día. 14. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Fuente: la revista del Consejo Nacional de la Mujer, año 4, número 12, marzo 1999. Buenos Aires. Bueno, presidente Torcuato de Alvear, le voy a pedir a las dos una pequeña reflexión sobre esto. Adriana. Sí, bueno, es mucho más conservador que, digamos, los reglamentos y las directivas para las maestras que llegaron en la década del 80, claro, en 1880. Que algunas se casaron, uh-huh. ¿Sí? Es decir, otras tuvieron romances. Y hay fotos de ellas que son realmente muy, muy interesantes. Es decir, algunas se casaron con argentinos, otras volvieron a Estados Unidos, pero digamos, eran mujeres muy avanzadas, con lo cual esto de la época de Alvear, quiero subrayar, es muy retrógrado. Lo que también pensé enseguida es todas las docentes, porque para mujeres, todas las docentes, sí, estaríamos en este momento expulsadas de nuestros cargos, claro. Porque no cumplimos nada, excepto en no fumar, porque no fumamos. Claro. Ana. No, pero también la dimensión del peso de esa educación moral, uh-huh. Tan fuerte. El disciplinamiento tan marcado sobre, con una impronta muy, muy disciplinadora, ¿verdad? Terrible. Así es. Vamos a escuchar unos segundos nomás de algo que planteaba el pedagogo brasilero Paulo Freire. La otra cuestión, por ejemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del
del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que eu chamei de educación bancaria. Decía entonces Freire que los problemas de la educación son problemas políticos y éticos. Adriana, sueles asustar mucho dentro del espacio de los docentes cuando se habla de problemas políticos. Quisiera que redondees esta idea de Freire. Sí. Freire se está refiriendo no a la política partidaria, así es, sino digamos al vínculo político que es sencillo verlo entre maestro y alumno. Hay un vínculo político, es decir, hay un cierto poder, una determinada clase de poder que tiene el docente sobre el alumno, y justamente el planteo de Freire es que la necesidad de reconocer que el alumno también tiene un poder, que ese poder es el de la cultura, el de su propia cultura, y que un vínculo pedagógico democrático, es decir, un vínculo pedagógico como él llama dialógico, es un vínculo en donde el docente reconoce y se vincula con la cultura del alumno. Uno podría decir, más allá de las palabras de Freire, uno podría decir, es decir, que el reconocimiento y tomar conciencia de la cultura, ¿sí? El saber, de los saberes que posee el otro, ¿sí? Por parte del alumno y por parte del docente, significa la instauración de un vínculo político democrático. Uh-huh. Y que eso no solamente es posible en la educación, uh-huh, sino que es una de sus condiciones. Bien, voy a leer 2 o 3 mensajes y voy a dejar una pregunta pendiente para Ana para el próximo bloque. Preguntamos a los docentes en el Facebook si volverían a elegir la profesión. Bueno, estoy recientemente jubilada, dice Virginia Hughes. Como profesora, 33 años de antigüedad, volvería a elegir la profesión. María Alejandra Ibarguren, volvería a elegirla, no podría no ser lo que soy, me da felicidad plena ser docente. Estefanía Álvarez, es una profesión que me anima a seguir aprendiendo más y más. Me encanta y me hace feliz ver cómo los estudiantes aprenden. Amo ser docente. Después van a comprobarlo a medida que yo lea. Todas las respuestas son en esta dirección y realmente llama mucho la atención. Y le pregunto entonces a Ana, para que vaya pensando así en la apertura del próximo bloque. A ver, por supuesto sabemos que la virtualidad, la continuidad pedagógica dejaron mucho más en evidencia la desigualdad. La pregunta es si estamos en los institutos de formación docente formando docentes abiertos a trabajar con todos los sectores sociales. Enseguida volvemos. Bueno, aquí estamos, leo 2 mensajes y le damos la palabra entonces a Ana. Viviana González dice, sí, lo volvería a elegir, me llena de satisfacción y alegría, sobre todo aprendizaje, experiencias únicas, inmemorables. Marcela Vega, volvería a elegir la docencia otra vez sin duda. Karina Insaurralde, toda la vida creí que siendo docente iba a enseñar y aprendo tanto cada día que no me alcanza la vida para agradecer a cada niño o niña que pasó por mi vida. Bueno, te preguntábamos entonces, Ana, si desde los institutos se forman los docentes para que estén abiertos a trabajar con todos los sectores. Bueno, por supuesto, el pensamiento de Freire y de otros pedagogos hizo mella en la formación, y desde ya, frente a un modelo formador como el de la educación bancaria, fuertemente verticalista, un modelo dialógico forma parte de la formación de todos los docentes.
El problema más significativo que tenemos es una fragmentación del sistema formador, docentes que se forman en circuitos que condicionan su trayectoria laboral y que ponen nuevamente de relieve las dificultades para la reducción de las brechas, por supuesto, brechas en la formación, brechas entre la propia condición social de los docentes y brechas en los aprendizajes finalmente. Ese es el desafío más importante que tenemos en la formación. Claro, y a lo mejor, bueno, algunas de esas cuestiones no las pueden resolver los docentes solos, ¿no? Por supuesto. Tiene que haber una política educativa y un proyecto de país que acompañe. Ahora, Adriana, ejercer la profesión docente, ¿fue siempre complejo? ¿Crees que se fue complejizando? Yo creo que siempre fue complejo. Uno tiende a pensar que en esta época es más complejo. Yo creo que siempre fue complejo, que estamos sin duda pasando un momento muy particular. Recién estaba leyendo opiniones de diversos pedagogos acerca de si cuando volvamos totalmente a la actividad presencial, si va a ser todo distinto, todo igual. Bueno, evidente, yo creo que no va a ser todo distinto, creo que la escuela tiene un elemento conservador importante y que no está mal en realidad, porque tiene la misión de transmitir la cultura de una generación a la otra, ¿no? Entonces me parece que este momento es un momento muy complicado, ¿no? Pero no creo que sea el único momento complicado que ha habido en la historia del magisterio. Es decir, los docentes no solamente van a la escuela, dan una clase y se van, ni aun aquellos que tienen 5 cargos y que corren de una escuela a la otra, no es simplemente que entran, se olvidan y no es una actividad mecánica, es un vínculo humano, es un vínculo que produce emociones, que pone muchísimas veces en juego la ética y los principios de cada uno, y es un vínculo en donde se juegan saberes que son distintos, que hay que vincularlos, que hay que intercambiarlos. Entonces el docente está en contacto con el dolor, está en contacto con no solo el dolor, también la sonrisa, también la alegría de los alumnos, pero digamos es un vínculo que requiere mucho esfuerzo, siempre mucho esfuerzo, es decir, y mucha vocación. Por eso esas respuestas, claro, así es, a las preguntas que les hicimos. Roxana Ferraro, por ejemplo, y reafirmando lo que decís, dice: siempre volvería a elegirla, soy docente de sordos en Río Negro y me encanta el día a día con los niños, siempre aprendes algo nuevo y te sorprenden. Bueno, vamos a escuchamos a Freire, vamos a escuchar a este investigador, especialista en educación, francés, Philippe Mérier, y nos habla sobre el lugar que ocupa la escuela, la importancia que tiene que la escuela le dé lugar al pensamiento. Je ne dis pas que c'était facile, mais leur enseigner nécessitait plus une compréhension de leur culture qu'une véritable formation pédagogique. Ce qui renouvelle radicalement la problématique de la formation des enseignants, c'est la démocratisation des systèmes éducatifs. C'est le désir qu'a une société de faire en sorte que le savoir ne soit pas réservé à une petite élite, mais de faire en sorte que ce savoir soit véritablement accessible à tous. Parce que si on veut que le savoir soit accessible à tous, même à ceux qui ne sont pas socialement privilégiés, même à ceux qui ne maîtrisent pas bien le langage, même à ceux qui n'ont pas construit dans leur enfance, dans les interactions sociales, leur catégorie mentale,
Bon. Si on veut que le savoir soit accessible à tout le monde, eh bien, il est indispensable de développer une pédagogie particulière, une pédagogie adaptée, une pédagogie qui ne se contente pas de regarder réussir ceux qui sont voués à réussir et de regarder échouer les autres. Et donc, la formation des enseignants est nécessaire au regard de l'exigence même de démocratisation, parce qu'elle est ce qui permet de démocratiser. Alors, le contexte a changé. Je dois dire aussi que le public a changé. Les élèves ne sont pas ceux d'il y a 20 ans, ce ne sont même pas ceux d'il y a 10 ans, ce ne sont même pas ceux d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y a des phénomènes que j'étudie et qui sont pour moi extrêmement importants à prendre en compte, qui relèvent de ce que j'appelle l'impact des psychopouvoirs, c'est-à-dire de toute une série de médias, bien sûr la télévision, mais aussi Internet, mais le téléphone portable, l'ensemble des écrans, etc., qui, me semble-t-il, change radicalement la manière de penser, la manière de voir et les capacités mentales de nos élèves. Claro, hablar de la democratización del sistema educativo también implica cambiar la cabeza de los docentes, ¿no? Y tenía un poco que ver con lo que te preguntaba antes, con esta actitud de apertura que es importante que tengan, ¿no? Por supuesto, además, bueno, lo que Philippe Médier nos trae es unos nuevos sujetos de la educación que están atravesados por la lógica de un mundo totalmente digitalizado, y que por supuesto se está planteando el problema y lo pone unos años antes de seguramente esto de la pandemia y la situación a la cual la pandemia nos enfrentó, que es, bueno, cómo se va a posicionar la formación, el sistema educativo y la escuela frente ya no solamente a los medios, frente al Internet, frente a las plataformas y frente a la digitalización de nuestras vidas por los algoritmos. ¿Cómo vamos a hacer para que todos y cada uno de nuestros estudiantes construyan una mirada y un posicionamiento crítico frente a eso que les está ocurriendo? Y para eso se necesita una escuela, se necesita un espacio, una distancia, un tiempo y una construcción de una situación de aprendizaje que nos permita comprender el mundo y disfrutar del aprendizaje en común. O sea, son insustituibles los docentes y es eso lo que... eso quedó demostrado, ¿no es cierto?, durante la continuidad pedagógica, cuando para los padres se hizo tan claro que para enseñar hay que profesionalizarse, ¿no? Yo te escuché en algunas oportunidades, Adriana, plantear, porque, bueno, así como estamos hablando de la formación docente y también de lo que a lo mejor la formación docente va a tener que incluir después de la pandemia, y vos hacías referencia a la importancia de los temas ambientales que tengan más presencia, por supuesto, en la formación y en los contenidos curriculares. Sí, porque los temas ambientales han tenido desde hace algunos años una inclusión parcial, ¿no? Podemos encontrar un plan de estudios donde se incluye una materia, la mención al tema ambiental, pero bueno, de lo que se trata es de cambiar una lógica en la cual el medio ambiente es algo distinto a nosotros, ¿sí? Y no entendemos que el medio ambiente somos nosotros mismos, es el conjunto, digamos, de lo que nos rodea, pero en un vínculo, ¿no? O sea, que nuestro vínculo con el medio ambiente es un vínculo permanente. Entonces, es decir, que el tema del medio ambiente debe ser tomado de manera integral. Sin ninguna duda, es uno de los 4 o 5 grandes temas que tienen que cruzar a todos los niveles educativos, ¿sí? Que deben ser temas transversales, es decir, como lo es, digamos, el tema de género, es decir, sin ninguna duda, por supuesto, los derechos humanos. Pero la tendencia, digamos, hay como una tendencia retrógrada que también
tiende a que los derechos humanos sean una materia y no algo, digamos, que se inscribe, ¿sí?, en el conjunto del vínculo pedagógico, que se inscribe en el conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esto es lo que ocurre con el tema ambiental. En ese sentido, y respecto a lo que decía Muriel, yo me preocupa un poco esto de la idea de él de que hay que hacer una educación adaptable o accesible, dijo él. A mí me parece que no es adaptar la educación a los sectores populares o los que están afuera, sino que, siguiendo a Freire, en todo caso se trata de lograr la articulación de los saberes populares con los nuevos saberes tecnológicos, ¿no? Sí, porque si claro. no, el peligro es tomar lo tecnológico y hacer, digamos, una versión popular de la tecnología. Yo creo que no. Creo que eso hay que hacer un tejido que es mucho más complejo que eso. Sí. Voy a leer algunos mensajes que me parece que dan pie y que abonan también algo de lo que se está diciendo. María Eugenia Borghi dice: sin dudarlo, el aula es mi lugar en el mundo. Creo en el carácter emancipador de la educación. Paulo Freire es mi referente. Educar para la libertad, la esperanza, aprender a leer el mundo, a ser curiosos. Marina Morales dice: yo no elegí ser docente, la docencia me convoca cada día, me desafía, me interpela, me promueve a ser mejor para otros, para otras y para mí. Cada día la docencia y yo nos volvemos a elegir y creemos que hay futuro. Te dejo estos dos para comentar y después otros para Adriana. Bueno, pienso que pensando en lo que dice Freire y en lo que traen las colegas, por supuesto problematizar lo que se está viviendo es una oportunidad para la escuela. Me parece a mí que, por ejemplo, si nosotros problematizáramos la pandemia, no solamente lo que los docentes fuimos capaces de hacer durante la pandemia en términos de continuidad pedagógica, vinculándonos con las familias y tal, sino haciendo de la pandemia un objeto de trabajo escolar, un objeto de conocimiento, en donde confluyen una serie de disciplinas, de cuestiones, de controversias, pero también de experiencias de cada uno de las chicas y los chicos que van a las escuelas. De experiencias emocionales, vitales. Exactamente, es una oportunidad muy relevante para la escuela y para la formación. Así es. Bueno, Andrea Macías dice: creo que elegiría una profesión que me mantenga cerca de las infancias, pero que no sea tan pisoteada como la del docente. Igualmente, la satisfacción de trabajar con niños y niñas ha sido mayor que las injusticias que debe atravesar un maestro o maestra. Y Luli Zancarini dice: totalmente la elegiría. Las satisfacciones que te da esta profesión día a día son enormes. Hay altibajos, por supuesto, pero en el balance lo positivo es mucho más grande. Adriana. Sí, me parece que en general esto es lo que escucho de los docentes. Los docentes aman su profesión. Ahora, por supuesto que como cualquier trabajador, ¿sí?, también tienen muchísimos problemas y tienen muchas luchas que enfrentar. Y en ese sentido no es solamente la lucha salarial. Los docentes tienen la particularidad de involucrarse en qué se está enseñando, ¿no? En qué se está enseñando, para qué, de qué manera, y en sus condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, ¿sí?, realmente muchas veces son inadecuadas, ¿no? Los locales escolares, es decir, la organización misma del trabajo. Un docente que tiene una contratación por cargo y que tiene varios cargos y que tiene 60 alumnos en un aula, realmente hay un momento en el cual debe decir: bueno, qué difícil que es ser docente. Y al mismo tiempo, digamos, en el momento en el cual está con los chicos, se está dando clase, se está comunicando con ellos, hay algo de satisfacción profunda, ¿sí?, que yo creo que no hay prácticamente ningún docente que no haya un instante en donde la sienta.
Así es. Bueno, incluso vos en tu último libro hablás del lado oscuro de la organización escolar. ¿Qué lados oscuros tiene para vos la docencia? Bueno, de hecho, cuando los maestros y las maestras están ejerciendo. Bueno, no diría lados oscuros. Estamos escuchando a Ana, después te damos la palabra. Perdón. Sí, no diría lados oscuros, diría que hay una tensión que siempre estuvo, desde el normalismo esta parte, una tensión entre una exigencia de una formación permanente que nunca se vio reflejada en condiciones laborales y tampoco en el posicionamiento docente, en la estructura jerárquica de las profesiones con las mismas exigencias de formación. O sea, ese es un lado, además, bueno, por supuesto, de condiciones laborales muchas veces muy adversas. Pero claro, es muy difícil leerlo como lado oscuro, porque si uno ve la disponibilidad de la docencia en estos testimonios que vos traes, Mirta, pusieron todo en juego, sus propios recursos personales, su tiempo personal, una extensión muy larga de la jornada laboral, con tal de llevar adelante como un colectivo, y esta es otra cuestión que también es muy difícil de considerar un lado oscuro. Es una profesión colectiva cuyo sentido solamente se torna significativo si uno lo ve como un colectivo a lo largo de la trayectoria de un conjunto de estudiantes, ¿no? Sí, esto de lo colectivo me parece fundamental. Después, en el próximo bloque, le damos la palabra a Adriana para saber a qué se refiere ella cuando habla del lado oscuro. Volvemos y retomamos el tema de los docentes y los sindicatos también. Aprender enseñando, educarse educando, la tarea más digna que honra al ser humano, para que se ilumine la oscuridad del mundo, para abrir bien los ojos y darnos una mano, para que se ilumine la oscuridad. Bueno, seguimos entonces. Adriana, vos en tu último libro te referís al lado oscuro de la organización escolar, que puede interpretarse de muchas maneras. Quisiera que hagas una breve referencia a en qué sentido lo planteabas. Sí, en muchos sentidos. Es decir, respecto a la organización escolar, es decir, el hecho de que siga una matriz de hace 150 años, ¿no? Que no ha habido ningún cambio fundamental, en las escuelas secundarias sobre todo. Es lo que mencioné varias veces, que es el hecho de que los profesores tengan nombramientos por cargo, significa, digamos, impone muchas dificultades en la organización del proceso educativo, en el establecimiento de un real conocimiento de los docentes respecto a los alumnos, etcétera, ¿no? Y eso por un lado. Es decir, por otro lado, digamos, los cambios, o sea, esta cuestión pendular que hay en la Argentina, ese de cambios de política educativa, en donde no hay una continuidad, sobre todo en la formación inicial docente, pero también en la capacitación permanente del docente, que como indica la Ley Nacional de Educación, ¿no? Que es, digamos, capacitación en servicio obligatoria y gratuita. Entonces, esto de que cambie la concepción del docente y la concepción de la formación docente realmente es un lado muy oscuro, ¿no? Pero que además se vincula con
características generales de la política argentina. Seguramente también es oscuro que al cambiar los gobiernos no haya continuidad en algunas políticas que debieran ser políticas de Estado, ¿no? Y entonces esto es muy difícil para los docentes. Voy a leer, Adriana y Ana, 2 o 3 mensajes y le damos la palabra a Ana. Una dice Adriana Rodríguez que volvería a elegir una y otra vez en 1000 vidas. No sé quién aprende más, si mis alumnos o yo de ellos. Guillermina Giorgio dice, una y otra vez elegiría el camino de la docencia. Tenemos responsabilidad social. Y a conciencia me formé y me sigo formando en pos del bien común. Es una de las profesiones más nobles que conozco. Mi respeto a todos los colegas de todos los niveles. Ana. Sí, y en vistas a hacerla más querible a la profesión y trayendo lo que comenta Adriana, ¿no? De algunas faltas de políticas de Estado. Bueno, por supuesto, la formación permanente, gratuita, institucionalizada, o sea, por parte, evitar el proceso de mercantilización de la formación permanente es una de las cuestiones que me parece más relevante. Y también, bueno, repensar la carrera docente en términos de diversificar posiciones que no suponga que la única manera de ascenso en la carrera docente sea abandonar el aula, cuando tendríamos una cantidad de perfiles de acompañamiento a docentes nobles, de formación, de producción de recursos educativos, pedagógicos, de responsables de departamento, de ciclos, de áreas de conocimiento, una diversidad de posiciones que harían a una riqueza y a un fortalecimiento y a una aún más querible esta profesión que es la nuestra. Claro, ¿no? Poder crecer dentro del sistema, ¿no? Sin abandonar el aula, poder crecer dentro del sistema sin abandonar el aula y manteniendo lo que nos hace querer esta profesión, que es aprender juntos unos de otros. Los docentes muchas veces reclaman y bueno, plantean sus preocupaciones de muchas maneras a través de los sindicatos. Vamos a escuchar a María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA, también maestra de La Matanza. Un nuevo día del maestro, de la maestra y en pandemia. Y de una forma inédita volvemos a celebrar este día, ¿no? Y la verdad creo que, convencida, que si algo dejó esta pandemia que tiene ya más de 1 año y medio, fue el valor y la inmensa pasión que tenemos todos los docentes y todas las docentes de nuestro país, en mi caso de la provincia de Buenos Aires. Y digo la provincia de Buenos Aires porque la verdad veníamos de años sumamente duros, de mucha persecución, de mucho desfinanciamiento en nuestro sistema educativo, de mucha estigmatización. Pero esta pandemia dejó muchas cosas al descubierto y dentro de esas cosas es de qué trabajamos las maestras, los maestros, los profes, las profes. Y digo porque los dejó al descubierto porque, tuvimos que transformar de un día para otro con esa pasión y con esas ganas, pero también con ese miedo que tuvimos el año pasado, rápidamente, cómo íbamos a dar clase. Desde nuestras casas y en una situación que no era la escuela. Porque la pandemia lo primero que hizo fue romper nuestro trabajo. Porque el aula tiene esa cosa mágica, inmensamente amorosa, que implica que cuando estamos enseñando estamos mirándonos. La mirada ejerce un lugar fundamental. Los gestos, las palabras, el que no te mira, al que estás mirando, los compañeros, lo colectivo, que trasciende el aula, y la escuela es un inmenso colectivo que construye cotidianamente y produce conocimiento. Y la pandemia dejó justamente al descubierto esto porque pudimos rápidamente, con mucho esfuerzo, mantener
esa escuela abierta de alguna manera para poder entregar los alimentos a nuestra comunidad educativa, pero al mismo tiempo abriendo el celular, las pantallas, o yendo a la escuela muchas veces a buscar a esos alumnos a la casa que no podían venir por un montón de razones. Así que si hay algo que se vuelve a ratificar, que yo siento que es desde el primer día que fui maestra, es la decisión en aquel momento de cambiar el mundo. Después aprendimos, como dijo Paulo Freire, que no cambiábamos el mundo, pero sí íbamos a ser capaces con la educación de cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Así que con esa misma pasión desde el primer día, creo que todos los docentes y todas las docentes de nuestro país y de nuestra provincia de Buenos Aires estamos hoy volviendo a celebrar la pasión y poniéndole una épica muy fuerte a una escuela que queremos volver a pensarla. Porque también esta pandemia, si nos dejó algo muy expuesto y sobre la mesa, es que esta escuela que queremos tenemos que transformarla mirando hacia el siglo que viene también, y transformarla con los docentes, con las docentes y con toda la comunidad educativa. Así que en este nuevo día lo que tenemos que hacer es mirarnos a los ojos, volver a ratificar esta pasión que tenemos para enseñar todos los días y volver a abrir las puertas como lo hacemos cotidianamente de nuestra escuela, haciendo que ingresen las nuevas generaciones y decirles que, como siempre, los estamos esperando. Feliz día a todos los compañeros, a todas las compañeras. Un abrazo inmenso. Bueno, y tuvimos ahí entonces el saludo de la CETERA. Para que no se nos vaya el tiempo, vamos a mostrar primero algo de la bibliografía, ya sea de nuestras invitadas, y entre todas les vamos a agregar algo más. ¿Qué les parece si vemos entonces la primera? Bueno, ahí está, Ana, Didáctica Profesional y Trabajo Docente. Es una publicación de la UNIPE, ¿no? Exacto, está en la página web de la UNIPE, en la UNIPE Editorial, es de descarga gratuita. Es un libro que refiere a esa disciplina, la didáctica profesional, que analiza el trabajo en vistas a la formación. Bien, ahí escribiste vos. Recordemos, la UNIPE es la Universidad Pedagógica. Nos vamos al segundo, que también es una publicación de la UNIPE, donde hay es una compilación, ¿no es cierto? Y ahí escribió también Adriana Puigros. Exacto. Es una compilación es un libro compilado por Inés Dussel, Darío Pulfer y Patricia Ferrante, y también es un libro de descarga gratuita escrito en meses de la pandemia. Bien, o sea que interpreta el momento por el que estamos atravesando. Y ahora lo que vamos a ver es el último libro de Adriana Puigros, La Escuela Plataforma de la Patria. Hermoso libro, con muchísimas reflexiones. Un libro tuyo, Adriana, muy diferente a otros. Y bueno, ese sí es una publicación que se puede encontrar en librerías. Y ahora le voy a proponer a cada una de ustedes que recomiende uno más. Un libro, Adriana, que recomendarías a los docentes ahora. O un autor. Un libro. Sí, o un autor que te parezca importante que conozcan. Sí, me parece que, por ejemplo, bajar algunas entrevistas de Henry Giroux, también de Zizek, con opiniones distintas, sí, acerca de educación y pandemia, ¿no? Me parece que vale la pena el retomar algunos de los ya clásicos, para ver cómo reaccionaron frente a esta situación, ¿no? Efectivamente hubo muchísima producción, muchísima reflexión en esta etapa en todo el mundo, y podemos nutrirnos de todo eso. Y Ana, ¿qué recomendás?
Me gustaría mucho hacer presente algunas de las reflexiones de Inés Dussel sobre este proceso y sobre las tensiones, las ventajas, las dificultades de las tecnologías en educación. Me parece que muchos de los artículos últimos de Inés... Claro, que son muy actuales. Y yo lo que agregaría, un poco en homenaje al Día de las Maestras y los Maestros y de todos los maestros y las maestras de los cuales nos fuimos nutriendo, los tomos que ya salieron de maestras argentinas y van a salir nuevos, bueno, como para poder saber también la vida y los aportes enormes que dejaron a las escuelas y a la educación argentina todos ellos. Nos vamos redondeando. Vamos a hacer una última reflexión de despedida cada una. Les voy a proponer y te escuchamos entonces, Adriana. Bueno, yo creo que es un momento en el cual es importante que todos los docentes reflexionemos, que nos tomemos un momento como para pensar, reflexionar y tratar de vincular, es decir, nuestras ideas, es decir, de ver con la realidad dura que tenemos que ir enfrentando todos los días, ¿no? Bien. Pero yo les tengo muchísima confianza, es decir, me parece que hay muchos elementos como para que empiece una nueva etapa creativa de la educación argentina. Antes de darle la palabra entonces a Ana, vamos a leer un último mensaje. Agradezco muchísimo la respuesta que hubo en el Facebook a la pregunta, no podemos leer todos. Dice Elisa Rey, y hace referencia también a su mamá Miki: volvería a elegir esta profesión 1000 veces, me ha dado enormes momentos de felicidad. Y dice: abrazo y fuerza a todos los colegas. ¿Fuerza para qué? Fuerza para llevar adelante una educación inclusiva, fuerza para, como bien dice Adriana, en las escuelas tomarnos tiempo para conceptualizar lo que pasó. Tengo la impresión que hay un cambio identitario en la docencia que ha hecho una experiencia inédita, y esa experiencia hay que inscribirla en la propia identidad del colectivo docente, y para eso necesitamos un espacio de conversación, de reflexión, de diálogo entre colegas, entre la escuela, las familias, los estudiantes, los directivos, los supervisores, las autoridades. Es otro momento y hay que apropiarse de ese momento para llevar adelante una educación inclusiva. Muchas gracias a las dos y a ustedes. El mejor día de las maestras y los maestros por toda la disponibilidad, la responsabilidad social y la sensibilidad que mostraron en esta etapa. Me pongo el barbijo y nos vemos la próxima semana. Pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien.